Muy, pero muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este tiempo, por el día de hoy, precisamente hoy 8 de agosto del año 2023, dándole gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad, por su gracia infinita que se ha manifestado de manera especial en nuestras vidas y al mismo tiempo el permitir al Señor que todavía nosotros podamos congregarnos, buscar de su presencia y anhelar siempre el reino de los cielos, que es el ofrecimiento que tiene el Señor para todos nosotros, donde enjugará toda lágrima, quitará el Señor todo dolor y el Señor nos ayudará a estar con Él para siempre, gozándonos con su presencia. Así es de que doy la bienvenida especialmente a mi hermana Graciela, que se encuentra allí en la conexión, y damos también la bienvenida a nuestros hermanos que están allí en los perfiles de Facebook. Esperamos que el Señor en el día de hoy sea manifestando su gracia y su misericordia sobre todos nosotros, al permitirnos que le adoremos, pero también descansar en su presencia. Así es de que, dándole ya la bienvenida, les invito a que estemos ubicados en el capítulo 17 del libro de Proverbios. Vamos a estar ubicados allí a partir del versículo 7 hasta el 16. Ese será el pasaje que nos dará entrada en el día de hoy a lo que será nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Así es de que les espero que se ubiquen allí, capítulo 17 de Proverbios, versículos 7 hasta el 16. Y si ya están ubicados, voy a dar lectura en favor de todos ustedes, como dice la palabra del Señor. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Amén. Una de las cosas específicamente que podemos ver en estos versículos leídos allí en el capítulo 17 de Proverbios es la manera como nosotros podemos descansar solamente en la guía del Señor, para que Él sea quien dirija nuestras palabras, también nuestros deseos, nuestras emociones. Que el Señor permita también que al momento de expresar nuestras opiniones, nosotros siempre descansemos en Dios y también en su sabiduría. Dice la misma escritura, algunos de los pasajes leídos: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Y eso está hablando precisamente de algo que es supremamente peligroso. Está hablando de un peligro y de un animal fiero, pero hablando de una persona que realmente es un fatuo, así como cita las Sagradas Escrituras. Y hay algo también que nosotros podamos pedir al Señor, que podamos descansar en su sabiduría, para que no miremos nosotros solamente hacia afuera, sino que seamos nosotros agentes también de provecho para otras personas. Solo así, entonces nosotros podremos disfrutar de todas las cosas. Dice el verso 14: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. De una u otra manera nosotros tenemos que analizar muy bien específicamente el momento en el cual nosotros debemos hacer silencio. Nosotros debemos descansar en el Señor.
y confiar precisamente en el momento en el cual nosotros tengamos que hablar, pero también confiar en el momento en el cual nosotros tengamos que hacer silencio. Nada, de una u otra manera, nos va a llevar a nosotros a hacer mejor las cosas que cuando descansamos en el Señor. Así es de que es un buen principio y es un buen propósito el que el Señor ha trazado para todos nosotros. Confiemos en Dios, pidamos a Él sabiduría, descansemos en Él, pero coloquemos constantemente nuestras vidas en sus manos. Solo así podremos tener una garantía realmente de que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Oremos por un momento, por favor. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria, quiero darte las gracias, amantísimo Rey, por este momento, por esta oportunidad. Gracias porque nos permites congregarnos hoy una vez más, Señor, porque podemos colocar nuestras vidas en tus manos y porque podemos también entender, Señor, que tú eres soberano y guías nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos. No permita, Señor, que andemos en la fatuidad como expresa el mismo libro de Proverbios. Mas ayúdanos a ser sabios, Señor. Sabemos que te conocemos, que hemos conocido tu palabra y que ahora podemos descansar mejor en ti para poder hacer las cosas, Señor, acorde a tu voluntad. Pero te pedimos, Señor, que dirijas nuestras emociones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Que sea así, Señor, tu nombre glorificado, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Gracias por este tiempo, Señor, por darnos entendimiento de tu palabra y por permitir que a través de la sabiduría, Señor, que proviene del Evangelio, nosotros podamos también tener certeza, Señor, de cuál es tu voluntad para irnos a sí mismo, Señor, a vivirla, a pensarla y a todos los días de nuestra vida desearla, Señor. Muchas gracias por este momento y por este tiempo, Señor. Hágase tu voluntad sobre nuestras vidas. Permite ahora, Señor, que podamos disfrutar de tu palabra, meditar un poco allí en la carta a los Hebreos, Señor, pero que esta misma sea para nosotros la medicina y el alimento que necesita nuestro cuerpo y nuestra alma. Muchas gracias una vez más en este momento, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, que hoy sea precisamente un tiempo donde podamos nosotros descansar y confiar en el Señor. Vamos a estar entonando un himno, voy a compartir allí pantalla con mi hermana, vamos a estar entonando un himno. Y es el número 300, quienes puedan por allí ubicarse, himno número 300, nos vamos a ubicar. Vamos a estar entonando este himno. Tiene como título Sublime Gracia. Vamos a estar cantando todos juntos en un momento. Sublime Gracia. Me ubico en un momento. Número 300. Perdón, por un momento me ubico un poquito allí. Aquí lo tenemos. Muy bien, vamos a estar cantando todos juntos.
venció por siglos mil, brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Muy bien. Tenemos nuestro himno Sublime Gracia, que de hecho nos recuerda precisamente la gracia del Señor manifestada a todos nosotros a través de Cristo, su Hijo nuestro Señor. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ubicarnos en la carta a los Hebreos. Esta es nuestra carta de estudio. Hoy tenemos ya algunas cosas que recalcar precisamente en estos últimos versículos del capítulo 12, que es el que nos compete en el día de hoy. Entonces vamos a estar finiquitando ya con este capítulo, confiando en el Señor, que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia conforme a su voluntad. Así de que estamos allí en el capítulo 12, carta a los Hebreos. Nos ubicamos entonces allí en los últimos versículos de este capítulo 12. Ya hemos venido hablando desde el principio. Tuvimos la oportunidad de comenzar el estudio de esta carta. Han sido muchas cosas realmente las que hemos aprendido, muchas verdaderamente las que hemos descubierto en las Sagradas Escrituras, la manera comparativa como este escritor muestra el Antiguo Testamento y presenta a Cristo como el cumplimiento perfecto de todas las sombras y figuras del Antiguo Testamento. Y esto obviamente no expresa al escritor que la gracia solamente reside en el Nuevo Testamento. La gracia reside desde el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel comenzó en esa misma gracia como una promesa a mirar hacia el cumplimiento pleno, perfecto en Cristo nuestro Señor. Así es de que vamos a estar ubicados allí y vamos entonces a avanzar en el estudio de esta carta. Dice así, Hebreos 12, 25 hasta el 29, como sigue. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Vamos a estar orando por un momento. Bendito Señor, Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos tomar tu bendita palabra, Señor. Te pido asimismo que nos guíes, que nos enseñes, que nos muestres tu voluntad, que permita, Señor, que nosotros podamos aprender de ti, que seamos también enseñables, que seamos también, Señor, dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, para aprender acerca de tu verdad, Señor, necesaria para nuestras vidas. Ahora queremos encomendar, Señor, nuestros corazones para que los prepares, Señor, para que tu palabra, cual semilla, sea cayendo en buena tierra, Señor. Dios mío, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y rogamos, Padre bendito, que en tanto meditamos en tu palabra, Señor, tú sanes nuestros cuerpos, quites toda aflicción de nosotros, que nos ayudes a descansar en ti y permitas, Padre bendito, que tu nombre una vez más sea exaltado y glorificado. Gracias, en tus manos encomendamos nuestras vidas y pedimos, Señor, que podamos vivir, pensar y actuar para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.
Muy bien, hoy vamos a estar meditando con el título La última advertencia. Así es como hemos titulado entonces esta última parte de este capítulo 12, que de hecho, precisamente, nos llama a nosotros a reflexionar en eso que el escritor mismo cita. De una u otra manera está aplicando todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, pero lo hace a través de las cosas que ahora el Señor está mostrando como mejores promesas. Todas estas, obviamente, sobre el fundamento del Antiguo Testamento. Pero también, al mismo tiempo, no deja el escritor de llamarnos en una verdadera aplicación a que en esta última advertencia, entonces nosotros descifremos cómo es que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Obviamente nos deja su palabra como la herramienta a usar precisamente en esa misma búsqueda. Así es de que, como las cosas que están sucediendo ahora en parte de este mundo, hay inseguridad, hay temores, hay preocupaciones, hay aflicciones. En ocasiones el ser humano piensa en lo que será su futuro, el día de mañana, y muchas otras cosas que traen tanto afán y tanta ansiedad al corazón de nosotros como seres humanos. Pero cuando nos sentimos inseguros con relación a tantas cosas en nuestro diario vivir, y aún precisamente, como lo estoy diciendo, en relación al futuro, podemos hallar confianza en estos versos finales del capítulo 12, que no solamente es una advertencia, es que también son palabras, son promesas para nosotros. Sin que importe lo que suceda aquí, nuestro futuro está edificado como creyentes sobre un fundamento sólido que no puede ser destruido. Nunca debemos colocar nuestra confianza en estas cosas visibles que no permanecen para siempre. Mas el llamado es a edificar nuestra vida en Cristo y en la promesa de su reino inconmovible. Nunca nuestra edificación espiritual debe ser construida sobre la arena. Con la dirección y guía del Señor debemos edificar nuestra vida espiritual sobre la roca, la cual es Cristo. Esto porque en ocasiones nosotros pensamos en lo que será nuestro día de mañana, pero pensamos nuestro día de mañana aquí en la tierra, en lo que podemos nosotros hacer o dejar de hacer. La cuestión es que el Señor prometió preparar morada para nosotros. Al mismo tiempo el Señor prometió que en Él estas promesas llegarían a un fiel cumplimiento. Nadie puede echar por tierra las promesas del Señor. Su obra ha sido perfecta y en ella entonces todos nosotros debemos descansar. El versículo 25 dice lo siguiente: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. En este versículo 25, aún entonces, podemos nosotros también decir que casi todo el capítulo 12 está hablando de algunos contrastes. Esto es lo que encontramos nosotros. De hecho, es una serie de contrastes casi todo el capítulo 12. Pero miren lo interesante de esto. Primero, encontramos un contraste. Los que aceptan la disciplina de Dios como buen padre y los que no desean ni aceptan ninguna disciplina. Segundo, la disciplina de los padres terrenales y la disciplina de Dios. Este es otro contraste que aparece en este capítulo 12. Tercero, el monte Sinaí y el monte de Sión, o la ciudad celestial. Este es otro contraste que aparece allí. De hecho, lo que dice allí el escritor fue que en el tiempo de Moisés la montaña ardía y tronaba. Mas, sin embargo, ahora el Señor presenta aquel monte donde hay paz. Todo esto es figurativo, pero al mismo tiempo nos apunta hacia Cristo directamente. Cuarto, la sangre de Abel y la sangre derramada por Cristo. Este es otro contraste, dice la sangre de Abel que clama. Pero vemos nosotros obviamente
que la sangre de Cristo hizo una obra perfecta en todos nosotros. No solamente perdonó nuestros pecados, es que nos aseguró nuestra permanencia allí en la vida eterna. Y quinto, el monte en el cual se escuchaban los truenos, los relámpagos. Este monte proclamaba muerte. Y también vemos la contraparte, que es el monte que produce esperanza y proclama vida. Allí entonces tenemos una serie de contrastes. Quizás solamente saqué estos, pueda que alguien estudie más exhaustivamente este capítulo y encuentre otros, pero bueno, hasta ahí simplemente podemos dejarlo. En este verso 25 se contrasta la promulgación de la ley dada por Moisés y la voz de Dios que amonesta desde el cielo. El escritor está haciendo alusión a tres grupos de personas en tiempos diferentes. Mire también lo que sucede allí, que de hecho también es otro de los contrastes que podemos anotar allí. Primero dice: mirad que no desechéis al que habla. Ahora, cuando el escritor está diciendo mirad, está diciéndole directamente a sus lectores en tiempo presente. Estos estaban allí obviamente leyendo y entendieron que se dirigía precisamente a ellos como lectores en el momento. Segundo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dirigiéndose automáticamente a los antepasados, o sea, a los israelitas. Ya este es un segundo grupo de personas. Primero a los lectores, en el tiempo presente, allí cuando se escribió la carta. Segundo, se está dirigiendo a los antepasados, o sea, a los israelitas que escucharon, que atendieron en ese tiempo a la voz de Dios. Y tercero, dice, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. En este caso entonces se está dirigiendo a sí mismo, o sea, el escritor incluyéndose, quienes estaban con él, y también a sus lectores presentes y a todos nosotros que hemos leído esta carta inspirada por Dios. Así de que estamos hablando precisamente en esta manera, está hablando en el tiempo claro allí. Mirad, tiempo presente para él. Luego en un tiempo pasado, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Y luego entonces, mucho menos nosotros, hablando ya, incluyéndose el escritor y todos los que con él estaban, quienes estamos ahora leyendo también esta carta. Ahora, si los israelitas no lograron escapar del juicio, siendo que habían sido exhortados por Moisés, ¿cómo escapará el que hace oídos sordos a las amonestaciones, cerrando su corazón y negándose a obedecer al que pagó por nuestros pecados e intercede desde el cielo? En el capítulo 10, verso 26, en esta misma carta a los hebreos, dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto entonces, como ya dijimos, mostrando la realidad de quién es Dios, de lo serio que es su palabra y al mismo tiempo lo gloriosas que son sus promesas. Cuando hablamos del Señor no podemos quedarnos solamente en aquel que ejecuta un juicio. Han errado muchos realmente cuando han colocado a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios severo. Y han colocado en el Nuevo Testamento a un Dios lleno de amor. No, el Señor no es ambivalente. De hecho, encontramos nosotros juicio en el Antiguo Testamento y encontramos nosotros juicio en el Nuevo Testamento. Encontramos nosotros gracia en el Antiguo Testamento y encontramos gracia en el Nuevo Testamento. Encontramos amor en el Antiguo Testamento y encontramos amor en el Nuevo Testamento. La cuestión es precisamente cómo el escritor lo está resaltando aquí en todo el capítulo 12 de esta carta a los hebreos. Ahora vamos por un momento a Éxodo en el capítulo 19. Quisiera ver con ustedes específicamente lo que sucedió allí en el Éxodo en el capítulo 19. Si leemos el versículo 18 hasta el 20, esto es lo que cita el escritor.
todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Si nosotros leemos la Biblia y solamente encontramos a un Dios severo, entonces estamos dejando de ver la gracia y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Pero si leemos la Biblia y solamente encontramos a un Dios de puro amor, entonces al mismo tiempo estaremos encontrando a un Dios ambivalente, que le podemos cambiar su voluntad. No, ese es el Dios de la Biblia. Así es de que el Señor es amor, pero al mismo tiempo también es un fuego que consume, como lo muestra allí en el Antiguo Testamento, específicamente en el Éxodo. Este pasaje mismo allí en Éxodo es el recordatorio que utiliza el escritor para plasmar no solamente la voluntad de Dios expresada en mandamientos, sino también su gran poder. Así de que no, lo decíamos la semana anterior, no estamos siguiendo nosotros a un Dios ambivalente, blandengue, débil. No, ese es el Dios de la Biblia. De hecho, lo muestra allí en el monte Sinaí, recién entregando sus mandamientos. Pero en ello, precisamente, vemos nosotros el gran poder con el cual Dios mostraba también a ese pueblo que ellos debían dejarse dirigir por aquel que tenía tal poder. Allí en el verso 26 de nuestra carta de lectura, dice lo siguiente: la voz del cual conmovió entonces. Perdón. Ya leo un momento el capítulo, el versículo 26. Bien. Dice lo siguiente allí en el verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En Ageo, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, el Señor promete que cuando llegue la hora para el juicio final, junto con el término del actual orden mundial, Dios lo sacudirá todo, cielo y tierra. Lo que está diciendo precisamente el versículo 26 es que el Señor en un tiempo conmovió la tierra, y obviamente está haciendo énfasis al Éxodo, lo hemos acabado de leer. Pero va a llegar precisamente el momento en el cual el Señor no solamente conmoverá la tierra, también dice que conmoverá el cielo. Así de que cuando llegue todo ese tiempo, no será solo una montaña, sino aún lo invisible será conmovido para el advenimiento del Rey soberano. Leamos entonces el capítulo 2 de Ageo. Bueno, yo lo voy a leer en favor de todos ustedes, el capítulo 2, pero voy a leer el versículo 6 y 7. Este cita lo siguiente: porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así de que lo que está diciendo el escritor a los hebreos no es un invento. Lo que está simplemente es tomando todas las promesas y las está aplicando a la iglesia. Nosotros obviamente esperamos aquel tiempo glorioso, que para nosotros no será un tiempo de juicio, será un tiempo del cumplimiento de las promesas. Sabemos que allí entonces el Señor nos llevará a todos a su presencia bendita.
Esto es interesante. Ahora, como continúa diciendo allí acerca de llenar de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos, y obviamente parece que estuviese hablando de un lugar en específico. Realmente está haciendo referencia a su casa, el lugar donde estaremos nosotros, donde permaneceremos con Él por toda la eternidad. Obviamente se llenará de gloria porque el Señor será nuestro pastor, nuestra lumbrera y estará con nosotros para siempre. Ya no de forma temporal como cuando vino la primera vez, sino que ahora estará con nosotros de forma permanente, o sea, por los siglos de los siglos en la eternidad. Como la conmoción ha de ser total, así será total la mudanza. Solamente podrá permanecer lo que no puede ser sacudido. Así es de que tanto el cielo como la tierra serán sacudidos, pero allí, obviamente, como diría el versículo 27, que me gustaría que siguiéramos avanzando allí, en este pasaje, dice lo siguiente. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así de que el Señor lo que va a hacer es una transformación total. Por eso entonces el apóstol Pedro dice que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Segunda de los Corintios capítulo 5 verso 1 habla precisamente de esta remoción. Voy a leer segunda de los Corintios capítulo 5 versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hermana Graciela, está hablando de nuestro cuerpo, dice así, una vez más leo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Me llama mucho la atención porque es que el apóstol Pablo está haciendo una comparación gloriosa al respecto. Porque allí en este verso 1 del capítulo 5 de 2 de los Corintios habla precisamente de nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo. Pero hace esta comparación. Dice, si este tabernáculo que es pequeño se deshiciere, entonces tenemos de Dios un edificio. Se deshace un tabernáculo pequeño, pero el Señor nos está preparando un edificio. Y dice, una casa no hecha de manos, que será eterna allí en los cielos. O sea, el Señor nos preparará a nosotros también un cuerpo. Por eso ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones allí en Apocalipsis. El Señor enjugará toda lágrima, quitará toda dolencia y toda necesidad de la cual nosotros sentimos queja mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo. O sea, el reino que Cristo comparte con aquellos que serán coherederos con Él, es lo que está diciendo. Como es de esperarse, el Señor dará lugar a cosas mejores que son inmovibles, o sea, no se pueden mover. Insustituibles, o sea, no se pueden sustituir por otra cosa y son incambiables, no se pueden cambiar absolutamente por nada. Veamos cómo el antiguo pacto se dio. Esto es lo que hemos visto todo este tiempo estudiando la carta a los hebreos. El antiguo pacto se dio, dando lugar al nuevo pacto permanente. Ahora, en el capítulo 8, en esta misma carta a los hebreos, cita lo siguiente el escritor. Hebreos 8, versículos 6 y 7, leo para ustedes. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así lo cita el versículo 6 y 7. Pero aquí hay algo interesante. En primer lugar, dice que el ministerio de Cristo es tanto mejor, porque Cristo es el mediador de un mejor pacto, haciendo un cuadro comparativo
entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, y el nuevo pacto hecho por Cristo. Pero dice que este está establecido sobre mejores promesas. No está diciendo que las antiguas promesas eran malas. Lo que está diciendo es que las nuevas son mejores. O sea, están establecidas sobre algo eterno. Las anteriores eran temporales. Esto es lo que encontramos nosotros allí en el Antiguo Testamento. Y no está afirmando de ninguna manera el escritor que el antiguo pacto era imperfecto. Más bien, que aquellos que debían cumplirlo eran incapaces y al mismo tiempo imperfectos. Pensando nosotros en el nuevo pacto, está hecho sobre mejores promesas. Pero pensemos si los que tienen que cumplir este nuevo pacto son perfectos. A lo que respondemos, no son perfectos. Lo que hace la perfección en este nuevo pacto es precisamente que descansa en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí entonces la promesa que da el escritor en Hebreos acerca del verdadero sacerdote, quien daría un fiel cumplimiento a lo ordenado por Dios. El reino de nuestro Señor Jesucristo jamás podrá ser sacudido. Mis queridos hermanos, nos preguntamos nosotros hoy, si acaso algo podrá destruir o deshacer la obra hecha por Cristo allí en la cruz del Calvario. Si algo puede echar por tierra las promesas dadas por Cristo. Y Él mismo lo dijo asegurándonos a todos nosotros esta verdad. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor no era solamente que iba a morir, sino que Él mismo iba a estar con nosotros para guiarnos a la eternidad. Esto hace entonces que nosotros descansemos sobre mejores promesas para todos nosotros. Si todo esto es una gloriosa promesa, ¿cómo entonces nosotros debemos responder a esa gracia? Bueno, aquí viene entonces precisamente la aplicación de cómo comienza el versículo 25. Mirad, dice a aquellos que leían, que no desechéis al que habla. Prestemos atención en primer lugar a estas cosas, pero citemos el versículo 28, allí en nuestra carta de lectura. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mis queridos hermanos, el reino que nosotros hemos recibido de Cristo es un reino inconmovible, como dice el versículo 28. No estamos nosotros parados en una arena movediza. No estamos descansando nosotros nuestra salvación en un pantano lleno de aguas putrefactas. No estamos nosotros confiando en algo que se puede mover y caer en algún momento. Lo que dice allí precisamente es que recibimos nosotros un reino inconmovible. Esto nos da seguridad y confianza. La misma Escritura dice que Cristo es nuestro fundamento. Es el fundamento de la promesa. Y allí entonces lo aplica el escritor en este versículo 28. ¿Cómo entonces respondemos a esa gracia? Bueno, una de esas cosas sería siendo agradecidos. Lo que dice el verso 28 precisamente es eso. Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Bueno, esta es la voluntad de Dios, que demos gracias al Señor en todo. Alguien preguntará, ¿acaso es que debemos dar gracias al Señor por nuestras aflicciones? Bueno, el Señor nos está perfeccionando en ello. ¿Acaso nosotros debemos dar gracias por los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir? Si así no fuera, ¿cómo entonces aprenderíamos a confiar verdaderamente en Dios? Y muchas otras cosas que precisamente encontramos allí. Ahora, ¿cómo nosotros debemos responder a esa gracia? Otra de ellas es sirviéndole al Señor. Primero, siendo agradecidos. Segundo, sirviéndole al Señor. El apóstol Pedro por allí dice, basta ya el tiempo.
en el cual nosotros vivimos agradándole a los gentiles, agradándole a este mundo. Si bien es cierto que pasamos parte de nuestra vida nosotros sirviéndole al mundo, sirviéndonos en ocasiones a nosotros mismos, o sea, solamente viviendo para nuestros propios deleites. Ahora, una de las formas, el escritor lo dice allí en el verso 28, ya recibimos un reino inconmovible, ahora seamos agradecidos, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, es lo que dice allí. Y luego dice también otra de las maneras como el escritor responde a ello. ¿Cómo debemos responder a esa gracia? Y luego dice, agradándole con temor y reverencia. O sea, agradándole en todo. Mi vida ya no es mía. Ahora mi vida depende del Señor. Pero alguien preguntará, ¿y por qué mi vida depende del Señor? Bueno, porque la misma escritura dice que Cristo nos compró con su sangre. Esto quiere decir que ahora nosotros tenemos sobre nosotros a un Señor. Bueno, pues entonces agradémosle en todo. Otra de las cosas que dice el escritor, ¿cómo debemos responder a esa gracia? Bueno, sintiendo por él temor y reverencia. Temor y respeto. Esto es como aparece allí en la última parte, agradándole con temor y reverencia. Bien, esta es otra de las cosas porque obviamente, en primer lugar, nosotros no temíamos a Dios y a nadie. Ni siquiera le temíamos a la vejez, no le temíamos a la enfermedad, no le temíamos a ninguno. A veces nos creíamos como superhéroes. Nunca las dificultades nos iban a alcanzar. Ahora el Señor dice que no es a eso tampoco que debemos nosotros sentirle temor. Debemos sentir temor y reverencia por Dios, por su grandeza. Por eso, cuando tomamos estas palabras, tal como las escribe allí en el verso 28 el escritor, pensamos en el monte Sinaí. El monte temblaba, humeaba, habían relámpagos, truenos, de tal forma que el pueblo no quería comunicarse con Dios de esa manera. Le dicen a Moisés, ve, habla tú con Dios y dinos qué es lo que tenemos que hacer para obedecerle. Dios mostró su poder para que el pueblo sintiera temor y reverencia. Eso es lo que hace con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos muestra su poder. Para nosotros entonces poder reverenciarle también como aquel que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Esta debe ser la base y la motivación para una verdadera y aceptable adoración. La adoración cristiana no puede ser restringida por nada. Debemos adorar y servir a Dios por medio de nuestra fidelidad y obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Miren algo interesante por allí. Voy rápidamente al capítulo 12 de Romanos. ¿Qué es lo que dice Romanos 12? Voy a leer el versículo 1 y 2 para todos ustedes. ¿Cómo es precisamente como acabamos de decir? La adoración no puede ser restringida. Debemos adorar y servir a Dios por medio de nuestra fidelidad y obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, cuando citamos Romanos 12, 1 y 2, es así como dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eso es un verdadero temor y reverencia. Ahora, debemos presentar al Señor estos cuerpos como un sacrificio. Dice, vivo, santo y agradable a Dios. Pero también habla de que no solamente debemos presentar este cuerpo vivo, sino luego dice en el verso 2, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que tenemos que entregar y presentar al Señor cuerpo y alma.
Solamente así, entonces, comprobaremos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La advertencia que utiliza el escritor para apoyar su tesis es basada en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Ya entre el 25, verso 25 y verso 29, encontramos estas dos cosas interesantes. Es la advertencia, que escuchemos muy bien y al mismo tiempo que comprendamos el poder de Dios. Allí dice el capítulo 4, verso 24 de Deuteronomio: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Como cita el versículo 29 de nuestra carta de estudio, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, que es amor, también debe ser temido. Este es otro aspecto en la perfección de su carácter. Dios siente ira contra el pecado. La certeza de la gracia de Dios y su perfecta bondad nunca deben oscurecer la verdad de que un temible juicio aguarda al apóstata. Una de las cosas que debemos comprender, tomando una antigua ilustración de aquel hombre que llegó a un pueblo. Este hombre era un escultor, era un pintor. Las personas que lo vieron llegar, lo vieron como una persona muy humilde, débil, como una persona casi afeminada. Sus manos entonces hacían unas bellas esculturas. Parte del pueblo pensó de que este hombre era muy blandengue, porque no utilizaba sus manos para mostrar poder, sino para hacer cosas muy sencillas. Entonces, la mayoría del pueblo tenía esta forma de ver a aquel hombre que recién había llegado a este pueblo. El hombre escuchó todas estas palabras que se decían acerca de él, y en una ocasión entonces convocó al pueblo para él mostrar todas las obras de arte que había hecho en todo ese tiempo que había estado allí. Al llegar el pueblo, entonces comenzaron a mirar todas estas obras y se admiraban tanto, preguntaban si este hombre era rudo o no lo era. Conéctelo, por favor. Entonces, comenzaron a preguntarse si realmente era rudo o no era rudo, pues sus manos no mostraban realmente la rudeza de un varón. Al haberlos convocado, entonces les muestra sus obras de arte, luego entonces manda que se coloque un grueso bloque de cemento en la mitad del lugar. Luego de estar allí, por favor conéctenlo desde ahí. Eso, gracias. Sí. Muy bien, ya estamos aquí arreglando algunos pormenores. Bien. Continúo. Luego de haber mostrado sus obras de arte, entonces manda a colocar un grueso bloque de cemento. Mandó a que todo el pueblo se acercara a aquel lugar. Y luego de estar parado frente a este grueso bloque de cemento, el hombre pegó un fuerte grito y dando un manotazo a este grueso bloque de cemento, lo partió en dos. La gente quedó admirada. Y luego entonces el hombre comenzó a aplicar una enseñanza. Muchas personas, cuando recién llegué a este pueblo, consideraron que yo tenía manos que no eran manos de hombre, por las cosas que yo hacía, por las que veía. El corazón y los ojos de muchos de aquel pueblo simplemente se abocaron a aquellas obras de arte. ¡Oh, qué hermosura, qué belleza!
Pero ¿será verdaderamente aquel que las hace un verdadero hombre? ¿Tendrá autoridad? Pero luego entonces parte con esas mismas manos un grueso bloque de cemento. La aplicación que este hombre dio a esta situación fue acerca de lo que muchos consideran de Dios. Al ver las obras que Dios ha hecho, pensamos en las obras perfectas de aquel Dios. Y pensamos realmente si Él tendrá poder y si acaso realmente tendrá autoridad. Cuando miramos a Cristo clavado en la cruz, vemos a alguien totalmente humillado, muriendo allí en la cruz. Y pensamos, y pensarán algunos seres humanos, si realmente allí en la cruz había poder. Pero realmente, cuando pensamos en la forma como el Señor nos muestra su palabra, no solamente vemos a alguien que hace cosas hermosas con sus manos, sino que también alguien que tiene poder para destruirlas. Es así como termina precisamente el versículo 29 de nuestro pasaje. En la perfección de su carácter, Dios es amor. Pero en la perfección de su carácter, Dios también ejecuta juicios. Y eso no lo hace menos misericordioso. Eso no lo hace menos amoroso. Eso lo hace nuestro Dios, que es justo en todas las cosas. Amados hermanos, no descuidemos esta tan grande salvación. Avancemos sin retroceder. Nuestro futuro en gloria nos espera allí delante de la presencia del Señor. Hoy podemos una vez más constatar de una u otra manera el cuidado providencial del Señor para con todos nosotros, pero también su amor al hacerlo como un buen padre que advierte a sus hijos del cuidado que deben tener mientras transitamos por este mundo. Es su gracia que se manifiesta y es su amor que nos ha alcanzado. Mantengámonos ahí, temamos al Señor, amemos al Señor, busquemos al Señor y en tanto nos sea posible, sirvámosle con temor y reverencia. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, por favor. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria. Te damos las gracias por este tiempo, amantísimo Rey, por esta oportunidad, por este tu amor tan grande, Señor, que nos has regalado. Padre, gracias por el cuidado que tienes para con nosotros, Dios mío. Encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos, Señor, siga siendo propicio para cada uno de nosotros en medio de nuestras necesidades. Sabes, Señor, que no podemos caminar sin ti. La vida es difícil. El caminar por este mundo es complicado. No podemos hacerlo, Señor, si tú no estás con nosotros. Si tú no nos guías, Señor. A veces nos sentimos desubicados, dolidos. A veces nos sentimos, Señor, que no tenemos rumbo fijo. Y esto es parte de nuestra humanidad, Señor. Estamos siendo perfeccionados en nuestra fe. Estamos siendo capacitados, Señor, por ti. Pero ayúdanos, Señor, a perseverar, a permanecer en ti. Apártanos de aquellas cosas, Señor, que nos pueden causar dolor, dificultad. Pero no permitas que nuestra fe mengue, se debilite o termine desapareciendo de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a fortalecernos en ti. No obstante la aflicción, el dolor y la dificultad, ayúdanos, Señor, a no perder de vista tu gracia. Por eso hoy una vez más nos abandonamos en tus manos. Señor, no permitas que tengamos miedo, Señor, a las situaciones que vengan. No permitas, Señor, que tengamos miedo de tu palabra. Permítenos amarte con temor y reverencia a ti, Señor, porque todo lo que haces es justo. Como dice allí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, solamente así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Señor, por eso encomendamos nuestras vidas en tus manos, nuestro trasegar por este mundo, Señor, y todas las cosas que se nos presentan, Dios mío, que podamos sortearlas cada una de ellas y podamos avanzar, Señor, con tu gracia y con tu cuidado todos los días de nuestra vida. Gracias por esta carta, por este capítulo 12 que hemos terminado hoy. Señor, quedan muchas cosas por decir, pero ruego, Padre bendito, que las que se han dicho hayan sido suficientes para retomar confianza y seguridad y para seguir avanzando, Señor, en pos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos benditas. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.